De Gálatas, e inmediatamente de Gálatas sigue la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que hoy vamos a empezar a estudiar esta carta. Dios quiera, en su voluntad, pues que seamos instruidos, que podamos aprender un poco más acerca de Él y poder, sobre todo, pues vivir de acuerdo a como su palabra nos enseña. Amén. Entonces vamos a ir ahí al capítulo 1, vamos a estar estudiando esta nueva carta, y le hemos llamado a esta serie que vamos a tener en Efesios en Cristo, porque es realmente lo que esta carta a los Efesios, de lo que esta carta a los Efesios nos habla, que estamos en Cristo, que en Él estamos. Entonces ese es el nombre que le hemos puesto a esta serie en los Efesios. Efesios es una carta que nos enseña que el cuerpo de Cristo está integrado por todos aquellos que han creído en el Señor. Dios ha quitado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo esas barreras que nos separaban. En el Antiguo Testamento podíamos ver a un pueblo de Israel pues separado de los demás pueblos. Era un pueblo escogido. Llegó el tiempo de Jesús cuando el pueblo de Israel cayó en ese orgullo espiritual de considerarse ellos los únicos, especiales y apartados para el Señor. Pero cuando el Evangelio viene y el Señor Jesucristo empieza su ministerio aquí en este mundo, podemos ver de que Él empezó a ir a aquellos que habían sido olvidados y separados por el sistema religioso y que se les consideraba como basura. Entonces Él viene y une a todos aquellos que habían sido echados fuera de alguna manera. Él viene y los integra en un cuerpo. Entonces Dios quita esas barreras que separan a los seres humanos por medio del Evangelio y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, y los hace un solo pueblo. Y lo hemos visto en la carta a los Gálatas, como se nos dice que ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces en Efesios vamos a poder ver cómo Dios está creando en Cristo Jesús a una comunidad de creyentes, a una comunidad que manifieste un estilo de vida diferente. Ese es el propósito de Dios, que como creyentes podamos vivir una vida conforme a su voluntad, una vida que no se amolde pues a este mundo, que podamos vivir una vida diferente. Entonces eso es muy necesario, hermanos, hoy en día. ¿Por qué? Porque en Cristo somos un cuerpo, somos una comunidad y somos llamados a andar conforme a la palabra de Dios. Por eso en la carta de los Efesios vamos a poder ver eso, que somos llamados a andar como Dios lo manda en su palabra. Entonces, que este estudio nos ayude precisamente a eso, a poder conocer esta verdad y a poder vivir de una manera consecuente a lo que su palabra nos enseña. Entonces, esta carta, si ustedes dicen, hermano, yo quiero leer esta carta, ¿cuánto tiempo puedo tardarme en leer esta carta? Esta carta únicamente le va a llevar 35 minutos en poderla leer. Incluso me acuerdo que en el grupo de WhatsApp les envié un video donde la Biblia, en YouTube hay un video donde se está leyendo, es una audiobiblia. Entonces tiene unos 30-35 minutos nada más. Usted puede poner el audio y estar escuchando también la carta. Entonces hay muchas formas de poder leer o escuchar esta carta. Entonces eso es algo que ahora tenemos como ventaja, ¿no? Ya quizás no puedes tener tiempo para estar leyendo y poner atención, pero sí puedes estar escuchando, ¿no? Entonces es una carta muy corta, consta de 6 capítulos. En sus Biblias pueden ver que contiene 6 capítulos relativamente cortos. Entonces la mayoría de los estudiosos han dividido esta carta a los Efesios en 2 secciones: la parte doctrinal, la parte que va desde el capítulo 1, que ustedes pueden poner en sus Biblias, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, la parte teológica, la parte doctrinal. Y a partir del capítulo 4 hasta el 6, los teólogos los estudiosos de la Biblia le han llamado la parte práctica, que es donde Pablo empieza a hablarnos, a mostrarnos que no solo es conocimiento, sino que también es lo práctico que Dios anhela en nuestras vidas. Entonces esas serían dos divisiones que tiene y que podríamos ver en esta carta a los Efesios.
en la mayoría de sus cartas Pablo comienza con una parte doctrinal, es decir, Pablo plantea la parte teológica, pero luego exhorta a los creyentes a poder vivir una vida práctica. ¿Por qué? Porque a veces podríamos tener mucho conocimiento, mucho saber de la palabra de Dios, mucha teología, por así decir, pero en la práctica poder estar errando y me incluyo, ¿no? Porque podríamos tener un conocimiento vasto de la palabra de Dios, pero muchas veces en la práctica podríamos estar fallando. Entonces Dios quiere que ambas cosas vayan a la par, que el conocimiento sea grande, pero también que lo práctico pueda ser manifiesto en nuestras vidas. Entonces es como Pablo comúnmente escribe sus cartas, una parte doctrinal y una parte práctica. Entonces hoy vamos a iniciar en el capítulo 1, en esta primera sección del capítulo 1 al capítulo 3, y lo primero que tenemos, si ustedes se fijan, es un saludo en el versículo 1 y 2. Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Dice, a los santos que están ¿en dónde? En Éfeso, y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes se fijan, y en algunas Biblias tiene como subtítulo, dice saludo. Entonces Pablo comúnmente empezaba sus cartas con un saludo introductorio a quienes él dirigía su carta. Entonces él usa ese saludo introductorio donde, si ustedes pueden observar, se menciona al autor, menciona a los destinatarios, y también da un pequeño saludo a los destinatarios de la carta. Y lo primero que tenemos aquí es al autor, ¿verdad? Identificar Pablo, apóstol de Cristo. Entonces él es el autor de esta carta, y tenemos suficientes evidencias para ver que Pablo es el autor de esta carta. Incluso a lo largo de la historia de la iglesia se ha reconocido esta carta como de la autoría del apóstol Pablo. Entonces Pablo es un personaje que ya conocemos, porque cuando estudiamos Gálatas pues mencionamos mucho acerca de su vida. Pablo era llamado anteriormente Saulo de Tarso. ¿Se recuerdan? Allí en Hechos podemos ver cómo Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía la iglesia. ¿Por qué? Porque él era un fariseo. Él era un hombre que vivía de acuerdo a la ley mosaica. Entonces él era un hombre que prácticamente se regía su vida por la ley de Moisés. Entonces Pablo era un perseguidor de la iglesia. Así como cuando el Señor Jesucristo en su ministerio era perseguido por los fariseos, por los judíos, así también Pablo, o Saulo en su momento, era un perseguidor de los creyentes. Vemos allí en Hechos cómo Pablo era un hombre sumamente celoso, a tal extremo de que dice él que él era uno de los que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en guardar la ley. Es decir, si a Pablo le decían mañana toca ayuno de tanto tiempo, Pablo lo guardaba y lo cuidaba, y si es posible empezaba mucho antes. Era un hombre muy celoso en cuanto a la ley. Entonces ese celo en cuanto a la ley, por guardar la ley del Señor, lo llevó a un extremo de poder, de perseguir a los cristianos, de perseguir a los seguidores de Jesús. Pero estando Pablo en esa persecución sangrienta, porque vemos cómo él dio incluso la orden para matar a muchos creyentes, estando en esa persecución sangrienta, Pablo tuvo un encuentro con el Señor. A Damasco iba Pablo cuando el Señor se le aparece. Cae de aquel animal donde iba y cae en tierra, y el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él pregunta: ¿quién eres? Y dice: yo soy el Señor. Entonces Pablo en ese momento es confrontado por el Señor. Tiene un encuentro con el Señor donde su vida es transformada. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 9, cómo a partir de ahí Pablo ya no fue un hombre perseguidor de la iglesia. Inmediatamente el Señor transforma su vida y se convierte en un discípulo. Empieza a predicar el evangelio, empieza a ir a muchos lugares, empieza a ir en viajes misioneros, donde él ahora empieza a sufrir lo que antes él
hacía sufrir a otros. Él empezó a ser perseguido también por ser ahora un discípulo de Jesús. Es como que dice, ahora estás pagándolas, ¿no? Las que hacías, ahora las estás pagando. Entonces, él empieza a predicar el Evangelio. Así que ahora Pablo, en esa predicación, en su tercer viaje misionero, Pablo visitó varios lugares, dentro de los cuales se encontraba este lugar llamado Éfeso. Ahí ustedes pueden ver aproximadamente por el capítulo 20 de Hechos, cómo Pablo visita esta región y se encuentra en esta ciudad de Éfeso aproximadamente por 3 años. Pablo estuvo ahí por 3 años en esta ciudad, y fue así como nació una pequeña iglesia en ese lugar. Fue como creyentes empezaron a conocer del Señor, y empieza esta iglesia en aquella ciudad de Éfeso. 10 años después, aproximadamente por el año 62, ahora Pablo se encuentra en una cárcel en Roma. Pablo se encuentra en una cárcel, encarcelado, esperando su juicio en Roma, y es desde ese lugar donde Pablo empieza a escribir esta carta a los Efesios. Entonces ahí se encuentra Pablo ahora, 10 años después de haber visitado aquel lugar de Éfeso. Ahora se encuentra en una cárcel escribiendo esta carta. Es por eso que a estas cartas se les llama las cartas desde la prisión. ¿Por qué? Porque fueron escritas en ese momento cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma. Y vea qué más nos dice el autor sobre sí mismo. Dice que Pablo es, ¿qué? ¿Apóstol de quién? De Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Si ustedes se fijan y pueden poner sus ojos ahí, y lo hemos dicho, la palabra apóstol significa enviado. Enviado es alguien que ha sido enviado o delegado con una misión. El Señor Jesús, se recuerdan, llamó a 12 discípulos y luego ¿qué hizo? Los envió. Es decir, les dio una comisión para que ellos debían de cumplir. Es decir, los hizo apóstoles, que significa enviado. Entonces, ustedes pueden ver cómo Pablo no toma ese nombre como algo, como un título, el cual busca exaltarse a sí mismo por sobre otros. Simplemente Pablo lo menciona y para dar y mostrar a los lectores de la carta el oficio que él tiene. Él es un enviado del Señor Jesús. ¿Se recuerdan cómo ahí en Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte, el Señor le dice a Ananías, ve, porque él es instrumento mío escogido para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas? Porque yo le mostraré, refiriéndose a Pablo, dice el Señor, cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces Pablo es un instrumento del Señor. Pablo es alguien que Dios va a utilizar precisamente como alguien que va a llevar su nombre. El Evangelio a gentiles, a aquellos que están alejados y que no han escuchado la palabra de Dios. Entonces, apóstol aquí, esa palabra significa precisamente eso, alguien que ha sido enviado. Hoy en día esa palabra tiene un tono distinto, ¿no? Hoy se usa como un título para exaltar a las personas. Hoy se usa como un título para que las personas te vean como algo superior. Pero realmente no es así. Apóstol, la palabra significa alguien que es enviado. Alguien que ha sido enviado para hacer una labor. Entonces Pablo es eso. Pablo es un enviado de parte del Señor. Y observemos. Pablo es alguien que fue escogido por el Señor. Le pertenece al Señor. Como lo dijo en Gálatas, este llamamiento no vino por medio de los hombres. Este llamamiento no fue de parte de los hombres ni de parte de un grupo de personas, sino que vino, como lo dice aquí también, de parte de Dios, por medio de la voluntad de Dios, como lo dice ahí, mediante la voluntad de Dios. Y al decir Pablo, mediante la voluntad de Dios, Pablo reconoce que esta labor no es porque él la buscaba, no es porque él era mejor que los demás, no era porque él era superior a los demás, es porque a Dios así le plació. A Dios le plació escogerlo para esta labor. Por eso dice aquí, apóstol mediante ¿qué? La voluntad
de Dios. Entonces Pablo reconoce que esto que él está haciendo es por la voluntad de Dios. Él ha sido llamado por la voluntad de Dios. Él ha sido apartado por la voluntad de Dios. Él ha sido capacitado para llevar a cabo ese oficio. Y de la misma manera, hermanos, hoy en día nosotros debemos de reconocer eso. Fuimos llamados por la gracia de Dios. Fuimos llamados para ser instrumentos en las manos de Dios. Quizás usted diga, hermano, pero es que yo no me considero una persona hábil. No, Dios no necesita. Dios no necesita que seamos hábiles en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. Porque cuando Él nos llama, cuando Él nos aparta, Él nos capacita. Él nos llena de dones. Él nos llena de su gracia por medio del Espíritu Santo para cumplir la comisión que Él nos ha enviado a hacer. Entonces es por eso que no se trata de cuán bueno soy. No se trata de cuán hábil soy para esto. Simplemente el Señor quiere instrumentos. Quiere usarnos como instrumentos en su mano. Por eso Pablo aquí, hermanos, reconoce que Él es un enviado de parte de Dios. Pasen, hermanos, pasen adelante. Él es un enviado de parte de Dios. Entonces dice, por la voluntad de Dios. Entonces esto me anima, hermanos, y me llena de gozo de saber de que no se trata de que seamos hábiles, que no se trata de que seamos buenos para hablar o esto y lo otro. No, de que el Señor, si nos ha llamado, si nos ha apartado para un oficio, Él nos va a capacitar. Por eso dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 1, que Pablo ha sido llamado a este oficio mediante la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la lección que nosotros podemos aprender aquí? Pablo no se pertenece a sí mismo. Pablo no se pertenece a sí mismo, sino que ahora es instrumento de Dios. Y nosotros hoy en día debemos de reconocer eso mismo, hermano. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso ahorita cantábamos, Él compró nuestra redención. Él compró nuestra salvación y ahora somos sus siervos. Pablo reconoce eso en este primer versículo de esta carta. Él es un siervo de Dios. Él es alguien que obedece a la voluntad de Dios. Entonces Él es apóstol por medio de la voluntad de Dios. A quienes, dice Pablo, a quienes dirige esta carta. Lo vemos ahí mismo en el versículo 2. Dice, a los santos, observe a quién está dirigida esta carta, a los santos que están en Éfeso y que son, ¿qué? Fieles en Cristo Jesús. Y note cómo Pablo aquí menciona dos cualidades, dos características, dos adjetivos calificativos, ¿no? Podríamos decir en español, acerca de los destinatarios de esta carta. Dice que son primeramente santos. Y dice luego que son, ¿qué? Fieles. Entonces, en nuestros días el término santo, pues, tiene un significado diferente. Para nosotros pensamos que un santo es una imagen o alguien que ha sido canonizado y por medio de una persona, ¿no? Y pensamos que ese es un santo. Pero esta palabra no se refiere precisamente a eso. Ni tampoco se refiere a un grupo especial selecto dentro de la iglesia y que dice, ay, somos santos y que nos aparece una aureola aquí. No, ni tampoco se refiere a una persona muerta que ha sido canonizada, ni eso, no. Más bien se refiere aquí a todos los creyentes. Si usted observa, Pablo dice, a los santos que están ¿en dónde? En Éfeso. Y si les llama santos, ¿por qué? Porque han sido, ¿qué? Apartados. Han sido separados para el Señor por medio del Espíritu Santo. Como dice en primera de capítulo 1, versículo 2, fuimos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es santo. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora cambia el sentido de la palabra santo. No es una imagen, no es un muñeco de yeso, no. Son aquellos creyentes que han sido apartados y separados para el Señor. Y vean lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo
versículo 9, dice allí el apóstol Pedro: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces observe cómo Dios nos ha llamado, hermanos. Dios nos ha llamado y nos ha apartado como un linaje escogido, como una nación santa, como un pueblo adquirido para posesión de Él. ¿Con qué propósito? Con el fin de que anunciemos sus virtudes. Entonces, usted y yo, hermanos, hemos sido separados del mundo. Hemos sido separados de lo mundano. Hemos sido separados para ser un pueblo santo para Dios. Entonces, por eso Pablo dice: ¿a quiénes va dirigida? A los santos que están en Éfeso. Esa es la posición que ahora tenemos en el Señor. Es el llamamiento que tenemos en el Señor a vivir vidas en santidad, a vivir vidas en santidad. Entonces, luego también dice fieles, ¿no? Dice a los fieles que están en Éfeso, diríamos. Y esta palabra significa o nos da la idea de aquellos que muestran fidelidad, aquellos que muestran confianza en Dios, que han confiado en Dios con todo su corazón. Y también nos habla de una firme adhesión a Cristo. Es decir, aquellos que han puesto toda su confianza en el Señor. Porque qué fácil es, ¿no?, poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que podemos ver. Pero aquello que no vemos, aquel que no vemos desde hace 2000 años, incluso Tomás en un par de horas que no lo vio, dudó. Porque él dijo: hasta que no meta el dedo en sus heridas, pues yo no creo que resucitó. Y ahora nosotros que hemos pasado 2000 años, poner la confianza en alguien que no vemos físicamente, realmente eso es fidelidad. Eso es ser fieles. Por eso dijo el Señor: bienaventurados aquellos que han creído sin ¿qué? Sin ver. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y nos adherimos firmemente a Él. Entonces Pablo dice: son santos y son fieles. Fieles en Cristo. Y me llama la atención también esa palabra, porque es el nombre que le hemos puesto a esta serie. En Cristo. Y va a ser una palabra clave a lo largo de esta carta. Si ustedes subrayan en sus Biblias esa palabrita, esas dos palabritas, va a aparecer constantemente en Efesios. En Cristo Jesús, en Él, y palabras similares. Entonces toda la carta nos habla de eso, que estamos en Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Y esta expresión significa precisamente eso: estar unidos a Él. Ustedes pueden ver un árbol. Ustedes pueden ver las ramas de un árbol, y las ramas están ¿en qué? En el tallo. No están colgando, no están volando, no, están ancladas al árbol, ancladas al tallo. Entonces son miembros de un solo organismo, son parte de un mismo organismo. Y de la misma manera, hermanos, nosotros como creyentes estamos unidos vitalmente a Cristo. Él es la vida y nosotros somos los ¿qué? Los pámpanos, dice la palabra. Y fuera de mí nada pueden hacer. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí esta palabra. Estamos en Él. Estamos firmemente adheridos a Él, vitalmente adheridos a Él. Por eso dice: fieles y santos en Cristo Jesús. No somos santos por nuestra propia capacidad tampoco. No somos santos por nuestra propia fuerza y voluntad. Ni somos fieles por nuestra propia capacidad. Somos santos y fieles porque estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Entonces, que usted y yo, hermano, somos santos si estamos unidos vitalmente a Cristo. Fuera de Él, nada podremos hacer. Es por eso necesario, hermanos, que siempre estemos dependiendo de Él en nuestra vida diaria. En oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, constantemente unidos a Él, en Él, en Él, en Él.
Entonces observe esto que Pablo nos ha dicho. Ahora Pablo nos dice también dónde se encuentran estos creyentes, estos santos y fieles. Dice, ¿se encuentran en dónde? En Éfeso. Están en Éfeso, están unidos a Cristo, sí, espiritualmente, pero también están en un lugar físico, en un lugar terrenal, y es en esta ciudad llamada Éfeso. Y es ahí a donde esta carta es dirigida. Y Éfeso, hermanos, era una ciudad principal en Asia Menor. Era una ciudad muy comercial, era una ciudad griega, una capital de una provincia romana en Asia, y era una ciudad muy comercial, en el sentido de que al ser un puerto, esta ciudad tenía ese movimiento económico muy interesante y que a la misma vez era una ciudad donde el culto a la diosa Diana, Artemisa, era considerado ahí como algo fuerte. Entonces, en esa ciudad, tanto el comercio como lo religioso era lo importante. Entonces, incluso el templo a Diana de los Efesios era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, era un lugar donde se prestaba, como dicen hoy en día, para hacer turismo religioso. Es como hoy en día Israel, ¿no? Mucha gente va a Israel, ¿por qué? Porque va a hacer turismo, ¿qué? Religioso, y dicen, ay, es que voy a ir a Israel para llenarme de paz, y dicen, ay, es que llego a la... de la misma manera, esta ciudad tenía ese sentido, ¿no? Religioso, y muchos iban a ese lugar para adorar a esta diosa de los romanos llamada Diana. Si ustedes se fijan cuando leen Hechos, ustedes ven que Pablo, cuando estuvo ahí, tuvo un altercado por lo mismo. Pablo llega predicando el Evangelio, Pablo llega predicando las buenas nuevas, e inmediatamente aquellos que se dedicaban al comercio de la religión se ven afectados. ¿Por qué? Porque sus templos, sus souvenirs, sus cositas de la religión, pues ya estaban pues viniéndose abajo la venta. Entonces dicen, bueno, este hombre más bien nos viene a entorpecer aquí el negocio, saquémoslo de esta ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente el sistema económico también giraba alrededor de la religión. El culto a esta diosa Diana era también de carácter inmoral. Las fiestas religiosas tenían un sentido inmoral, sexual también. Había mucha prostitución en esta ciudad, y por lo tanto también había mucha magia, mucha hechicería, mucha brujería. ¿Ustedes se recuerdan? Como cuando parte de creyentes se convierte en Éfeso, quemaron libros de hechicería. Entonces había toda esta mezcla de cosas en esta ciudad, y me llama la atención cómo Pablo le llama a los creyentes en esta ciudad todavía santos y fieles. Entonces, en medio de esa atmósfera, hermanos, tanto espiritual como en el sentido de ese diríamos atmósfera espiritual fuerte, de brujería y de religión, estos creyentes se mantienen santos y fieles. Esos creyentes permanecen santos y fieles, y es interesante porque Dios nos llama a nosotros hoy también, hermanos, en medio de la idolatría de este mundo, en medio de la atmósfera que nos rodea, de todo lo inmoral. Dios nos llama precisamente a ser santos y fieles. Observen cómo no se trata de palabras simplemente espirituales, santos y fieles, ay, qué bonito. No, es algo también ligado a la práctica. Ellos están viviendo en una ciudad completamente inmoral, en una ciudad donde la religión pagana es muy fuerte, pero ellos permanecen fieles y en una vida de santidad. Entonces, nos habla precisamente de eso, que como creyentes somos llamados a eso. En medio de este mundo que corre hacia la idolatría, hacia lo inmoral, somos llamados santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, vemos al autor de esta carta, vemos a los destinatarios, pero vemos también un saludo de parte de Pablo en el versículo 2, si alguien lo quiere leer. Vean el saludo que Pablo da a estos creyentes. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén.
este saludo que Pablo da, pues es un saludo muy característico de Pablo. Si ustedes pueden ver en Romanos empieza también con este saludo, gracia y paz. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, también Gálatas. Era un saludo muy característico de Pablo. Él comúnmente empezaba sus cartas con este saludo, como a veces nos saludamos hoy en día. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Esas frases, ¿no?, que comúnmente nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces Pablo saluda de esta manera a estos creyentes. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y al usar este saludo, Pablo usaba estas dos palabras. Gracia, que en griego significa charis, y su contraparte gentil o judía, que es shalom, que significa paz. Entonces, esto también reflejaba, hermanos, estas dos palabras reflejaban la mezcla de las culturas dentro de la iglesia, tanto judía como gentil, griega, que es shalom por parte de los judíos y charis, gracia, en griego. Entonces reflejaba, ¿no?, de alguna manera esa mezcla de las dos culturas dentro de la iglesia. Pero estas dos palabras no solamente significan eso, o solamente un saludo común dirigido a dos grupos culturales diferentes. No, son dos palabras que tienen mucha relación, que tienen una relación interesante. ¿Por qué? Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el favor inmerecido de Dios, es su perdón inmerecido que trae salvación al pecador. Cada vez que Pablo decía gracia o saludaba con la palabra gracia, pues se recordaba a sí mismo. Se recordaba a sí mismo lo que Dios había hecho en su vida. Y también al saludar de esa manera, le recordaba a otros lo que Dios había hecho en sus vidas. Dios había derramado gracia tanto sobre él como sobre los demás. Entonces, qué interesante, ¿no?, cómo Pablo hacía esto, gracia de parte de Dios. La gracia trae paz. Es el estado, ¿no?, ahora en el cual ahora se encuentra todo creyente que ha sido perdonado. Ahora hay paz para con Dios, nos dice Romanos. Pero también esa gracia trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vea cómo están ligadas esas dos palabras. No puede haber paz sin que antes haya gracia de parte de Dios en nuestra vida. Entonces, la paz quita todo temor. Entonces, al saludar Pablo de esa manera, estaba compartiendo con otros lo que él tenía en su vida. La paz de parte de Dios. La paz de estar ahora reconciliado con Dios. Antes era enemigo, lo hemos visto. Era enemigo de Dios. Ahora Pablo es alguien que está reconciliado con Dios. Él disfruta de esa paz con Dios, pero también la expresa hacia otros, para que otros puedan también tener esa paz que proviene de Dios. Entonces, qué interesante, ¿no?, estas dos palabras, gracia y paz. Entonces, la paz es el efecto de la gracia en nuestras vidas. Para que haya paz, como lo dije, debemos primero recibir la gracia de parte de Dios. Romanos 5:1 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz, hermanos, tienen un origen, tienen una fuente, y eso es lo que dice aquí en esta segunda parte de este versículo. ¿Vienen de parte de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, nos fue dada por Dios, porque Él es el Dios de toda gracia, ¿no? Nos dice la palabra, Él es el Dios de toda gracia, pero fue comprada para nosotros como creyentes en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como el día a día, nosotros necesitamos alimentarnos, comer esto, comer lo otro para estar fuertes, nutridos. Así también nosotros día a día, hermanos, necesitamos estas dos provisiones, de la gracia de Dios y de la paz que provienen de Dios a nuestras vidas para estar firmes espiritualmente, hermanos. Día a día necesitamos la gracia de Dios.
Día a día levantarnos, oremos para que el Señor derrame de su gracia, hermanos, en nuestra vida y que traiga paz a nuestras vidas también. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, hemos visto videos de creyentes en Ucrania alabando al Señor en medio de una guerra, alabando al Señor en medio de circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Dios da, porque Él es la fuente de toda gracia y de toda paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, qué interesante este saludo que Pablo hace a estos destinatarios de la carta. Entonces, ahora en los siguientes versículos que vamos a leer, desde el 3 al 14, Pablo presenta una oración. Si ustedes se fijan, es un párrafo completo. En mi Biblia aparece como un párrafo completo. ¿Por qué? Porque tiene una sola idea. Una sola idea que va desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Entonces, aquí tenemos una oración de parte de Pablo, donde Pablo nos habla de los beneficios de la redención. Es una alabanza extensa a Dios, al Dios Trino. Entonces, vea cómo empieza el versículo 3, si alguien lo quiere leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Amén. Vea cómo Pablo empieza bendiciendo y ¿qué? Y alabando a Dios Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo bendice? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Pablo alaba al Señor. El Padre, Dios Padre, es alabado porque ha derramado su bendición. Y nos dice que ha derramado esa bendición. No es una bendición parcial, sino que es con toda bendición espiritual. Es decir, Dios dejó caer todo, como dicen, tiró la casa por la ventana. No fue una bendición a medias, no, fue con toda bendición espiritual. No nos falta nada. Todo se nos ha dado de parte de Dios. Entonces, esta bendición primeramente es espiritual, como lo dice aquí. Es una bendición espiritual. Es una bendición primeramente espiritual, pero claro, también incluye lo material, según la voluntad de Dios. Primeramente es espiritual la bendición de Dios. Y luego material conforme a la voluntad y al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces se nos dice que es una bendición, por eso dice aquí, en los lugares ¿qué? Celestiales. Esta bendición no procede de la tierra. No es una bendición que usted diga, la voy a ir a conseguir aquí, voy a ir con fulano de tal, voy a ir con mengano, sotano, que ore por mí, que haga esto. No, es una bendición, hermanos, que proviene únicamente de parte de Dios. Viene de lugares celestiales, de ahí procede. Entonces, para el apóstol, para Pablo, Dios nos ha dado toda esa clase de beneficios espirituales. Y todos esos beneficios espirituales están ¿en quién? Dice aquí, en Cristo. Observe esa palabra nuevamente, en Cristo. En Cristo Jesús. Todo lo que viene de parte de Dios viene en Cristo Jesús. Solamente en Él, hermanos. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sin. Entonces vemos aquí cómo Dios es bendecido. Dios es alabado porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús. Entonces, como creyentes, hermanos, recibimos toda bendición, fluye únicamente a través de Cristo. Es a través de Cristo. Es por eso, hermanos, que no podemos confiar en el hombre, ni decir que el hombre puede traernos bendición. Es únicamente por medio de Cristo Jesús. Y el autor de la carta ahora va a enumerar esas bendiciones por medio de donde va a mostrar claramente aquí la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es bendito Dios el Padre? ¿Qué bendición hemos recibido en los lugares celestiales? Ve el verso 4. Porque Dios nos escogió, se encierra esa palabra, en Cristo
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Aquí entramos, y cuando estaba estudiando esto yo, pues entramos en terreno profundo, hermanos. Hablando teológicamente, entramos en aguas profundas. ¿Por qué? Porque si entendemos esto, vamos a poder gozar de una bendición espiritual. Y confieso, hermanos, yo no estoy en un nivel tan profundo teológico como para decir, hermanos, les voy a decir aquí todo. No, es un terreno muy profundo en el cual estamos entrando. Pero algo que Pablo nos dice aquí es que Dios, hermanos, Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos tomó. No nos escogió porque lo merecíamos. No nos escogió porque fuéramos hábiles y buenos en algo. Nos escogió conforme a su soberanía. Nos escogió conforme a su plan eterno, a su designio divino, vea, en Cristo Jesús. Entonces, si usted y yo, hermanos, estamos en Cristo, entonces somos escogidos de parte de Dios Padre. Eso es lo que podemos ver. Dios ha derramado una de sus bendiciones escogiéndonos en Cristo. Entonces, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo nos escogió en Cristo? Observe ahí. ¿Antes de cuándo? De la fundación de este mundo. Es decir, antes de que todo fuera creado, antes de que todo lo que vemos fuera establecido, antes de que los fundamentos de esta tierra fueran puestos, Dios nos escogió en Cristo Jesús. Entonces, muchos dicen hoy en día, es que la caída en el huerto, el pecado de Adán y Eva, se me hace que a Dios le salió algo mal. Se me hace que lo que Dios hizo ahí le salió mal. No, hermanos. No, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan de salvación. Dios ya había establecido un plan de salvación de tal manera que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la caída en el huerto, el pecado de Adán y Eva, está dentro del plan de Dios. Está dentro del propósito de Dios. Por eso dice aquí más adelante, para que Él sea alabado y glorificado. Entonces, todo ha acontecido en un plan de Dios. Todo ha acontecido de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue ese propósito de esta elección divina? Vea cómo dice ahí, ese es el propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos escogió porque somos santos. Dios no nos escogió porque somos sin mancha. No, Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Es decir, nos escoge conforme a su propósito eterno. Este es el objetivo que Él establece. Que seamos, ¿qué? Santos. Que vivamos una vida de santidad delante de Él. Que vivamos una vida recta delante de Él. Sin mancha. Delante de Él. No de acuerdo y no a nuestras capacidades y nuestra voluntad. Ya lo vimos en el versículo 1. No, es por medio de su poder. Porque estamos unidos vitalmente a Él. A su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces, desde antes de todo lo creado, Dios nos llamó a que viviéramos una vida apartada y dedicada para Él. Una vida santa, una vida sin mancha. Es decir, hermanos, somos salvos para ser santos. No somos santos, no somos salvos por ser santos. Somos salvos para ser santos. Y esa santidad, hermanos, es un procedimiento, es un proceso día a día que el Señor va trabajando en nuestras vidas. Hasta el día que Él venga, la perfeccionará. Estamos en ese proceso, me incluye, hermanos. Estamos en un proceso de santificación que está llevando a cabo el Espíritu Santo, como lo vimos en la carta a los Gálatas. Entonces somos llamados a vivir una vida de santidad, una vida sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo Dios llevó a cabo la elección? Vean el versículo 4, ahí dice, en amor. Y en el versículo 5 nos dice lo demás, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, observe cómo Dios, hermanos, motivado por su amor divino, nos predestinó.
Esta palabra quiere decir decidió de antemano, dio un destino de antemano. Entonces el ser humano al pecar se volvió esclavo del pecado, pero en Cristo somos adoptados como hijos. Recibimos esa adopción de hijos. Entonces Dios nos destinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Cristo y así poder disfrutar de ese amor especial que Él tiene. Por eso dice en amor nos predestinó para adopción. Dios ya sabía, ya sabía que el hombre iba a pecar. Por eso dice aquí nos predestinó para adopción, porque sabía que íbamos a ir, yo me voy por aquí, yo no quiero ser hijo de Dios. Dice, no, vas a ser hijo mío, te adoptaré por medio de mi hijo, te volveré al lugar donde debes de estar. Entonces, esta adopción ha sido completamente parte de la soberanía de Dios. No nuestra, hermanos, no nuestra, no depende de nuestros méritos, sino es conforme a la buena voluntad, a la buena intención de la voluntad de Dios. No ha dependido de nosotros el ser adoptados como hijos de Dios, sino únicamente se debe a la buena intención de Dios, a su beneplácito, dice en otras versiones, al beneplácito de su voluntad, al afecto de parte de Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito Dios hizo esto? Vea el versículo 6, si alguien lo quiere leer. Ahí encontramos el propósito. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Ahí está nuevamente esa es la intención, ese es el propósito, para la alabanza. Entonces, Dios tiene un propósito realmente. Al habernos predestinado y escogido en amor, Dios hizo todo y ha hecho todo esto de rescatar al hombre pecador, de transformarlo para ser alabado, hermanos, para ser glorificado, para ser exaltado. Entonces, esto usted dice, entonces me estás hablando de un Dios que quiere ser exaltado a sí mismo. Sí, eso es lo que nos dice la palabra. Dios ha hecho todo esto para ser glorificado, para ser exaltado Él. Y qué interesante, esta gracia nos fue dada de manera gratuita. ¿A quién no le gusta lo gratis? Pues a todos, ¿no? Gratis por aquí, gratis por... Vamos para allá. ¿Por qué? Porque nos encanta lo gratis. Entonces Dios nos impartió su gracia de esta manera, gratuitamente en su Hijo. No hicimos nada. No tuvimos que dar nada, no tuvimos que pagar nada. Todo fue, como lo dice aquí, gratuitamente. De manera gratuita, Dios nos impartió su para la alabanza de su gloria. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo vemos cómo Dios tiene un propósito, hermanos. Cómo Dios tiene un propósito al escoger. Cómo Dios tiene un propósito al llamar. Por eso dice aquí, para la alabanza. Y lo vamos a ver a lo largo, ¿no? De este capítulo, en los siguientes versículos, esa frase. Para la alabanza, para la gloria de Él. Entonces, observe los beneficios de la redención. Observe cómo Dios, hermano, ha traído a nuestras vidas estos beneficios. Nos ha escogido, como lo dice en el versículo 4, y también nos ha predestinado para adopción como hijos mediante su Hijo amado, conforme a su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, qué interesante, ¿no? Dios imparte su gracia. Usted no puede decir, yo quiero el favor de Dios, porque no lo puede comprar. Simplemente es, Dios te lo da, Dios te lo ofrece, Dios te lo imparte gratuitamente. Pero hay quienes no lo reciben, hay quienes lo rechazan. Por eso Jesús dijo, Él no vino a condenar al mundo. La condenación es que Dios ha venido y ha sido rechazado. Esa es la condenación, de que le rechazamos algo que Él nos ofrece de manera gratuita. Entonces, vea cómo dice aquí, Él es alabado precisamente por eso, porque ha impartido su gracia en Jesucristo de manera gratuita. Y esa gracia se encuentra en su Hijo que es amado, dice aquí en el versículo 1. Si alguien no tiene Biblia, por ahí tenemos algunas Biblias para que podamos seguir la lectura.
quiere pasar por algunas Biblias por ahí, para que no digan, a este Josué se ha de estar inventando lo que lee. No, es lo que está en la Biblia, amén. Entonces, él dice que nos ha impartido esto en su Hijo amado. Y si ustedes se recuerdan, su Hijo amado, esta frase, el Señor la dijo en Mateo capítulo 3, este es mi Hijo amado en el cual, ¿qué? Tengo, ¿qué? Complacencia. Entonces, Dios, hermanos, amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo, ¿qué? Unigénito, el Hijo amado. Entonces, esta es una gracia que tiene realmente un valor incalculable. ¿Por qué? Porque Dios dio a lo más preciado que tenía. Dios nos ofreció para nuestro perdón de pecados lo que Él más amaba. Es por eso que despreciar la gracia tiene consecuencias grandes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado lo que Él ama y nos ha entregado gratuitamente lo que para Él es amado. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces observe cómo Dios ha impartido su gracia por medio de Jesucristo. Y Jesucristo no es cualquier cosa, es el Hijo amado de Dios. Entonces la alabanza es una expresión de adoración a Dios. La adoración a Dios es la primera responsabilidad del hombre. Es la máxima responsabilidad que Él tiene y es el fin principal del hombre, glorificar a Dios. Por eso usted me dice, ¿Dios quiere ser glorificado? ¿Y ha hecho este plan de salvación para ser alabado? Sí, hermano. Dios estableció el plan de salvación para ser alabado y glorificado. Y ese es el principal fin con el cual Dios creó al hombre. Ser alabado, ser glorificado, que el hombre le alabara y le glorificara. Pero el hombre fue seducido por el pecado y terminó engañado por Satanás. Entonces, solo Dios es digno de nuestra alabanza, hermanos. Solo Dios merece nuestra adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Entonces, observe cómo Pablo alaba al Señor en estos versículos por lo que Él ha hecho. Y ahora nos va a pasar a hablar de lo que el Hijo ha hecho en ese plan de salvación. Versículo 7, vea lo que dice. En Él, refiriéndose a Cristo, dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y comienza diciendo Pablo, en Él, refiriéndose a Cristo. Y se refiere al amado, lo que acabamos de ver. Él es la fuente de nuestras bendiciones. Y en Cristo, dice aquí, tenemos que redención. Y esa palabra, hermanos, significa rescatar. Rescatar a algo o a alguien. Es decir, liberar a algo o a alguien. Y ese es el sentido de esa palabra. En el Antiguo Testamento usted daba algo para poder redimir a alguien, para mostrar redención. Entonces, esa palabra significa es rescatar. Liberar a alguien. Entonces, esta palabra significa que ¿qué? Que Cristo nos ha rescatado. Que Cristo nos ha dado libertad. ¿Pero cómo? Ahí está claro. ¿Mediante qué? Mediante su sangre. Mediante esa sangre derramada en la cruz. Entonces, observe cómo la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte con propósito. Fue el de rescatar al hombre del pecado. Por eso dice aquí, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque el pecado tenía consecuencias eternas. El pecado no es solamente peco aquí y ay, voy al cielo, me arrepiento el último día. No, hermanos, el pecado tiene consecuencias eternas. Si vivimos en una vida continua de pecado, tendremos consecuencias eternas. Por eso es que aquí dice que esta redención es por medio de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice en Romanos, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva que Dios nos da, que es gratuita, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces Cristo obtiene ese perdón de nuestros pecados. Éramos culpables delante de Dios, teníamos que pagar esa deuda, pero pues no podíamos.
Entonces, ¿cómo se obtiene ese perdón? Mediante el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, dice: ¿consumado qué? Consumado es. Ya todo está hecho. Ya no hay nada más que el hombre pueda hacer para entrar en una relación correcta con Dios, más que aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo y recibirlo gratuitamente. Entonces obtiene nuestro perdón cuando éramos culpables por medio de su sangre. Y es la única manera, hermanos, que yo les puedo decir que podemos ser justificados delante de Dios. Es la única manera que la Biblia me muestra que yo puedo ser perdonado delante de Dios. No te puede perdonar alguien que vas y te confiesas con él y te perdona. No, eso es mentira. La palabra me muestra aquí que el único perdón de nuestros pecados se obtiene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo único que les puedo decir. Es el único camino. Es la única manera en que el hombre puede ser justificado y perdonado delante de Dios. El perdón que Él ha obtenido con su sacrificio en la cruz. ¿Cuál es la mayor bendición que un creyente tiene? El poder recibir el perdón de sus pecados por medio del Señor Jesucristo. Usted puede perderlo todo en este mundo, hermanos. Usted puede perderlo todo, riquezas, lo que tenga. Pero si usted tiene el perdón de sus pecados, usted es más rico que Bill Gates, que Elon Musk, o que cualquiera de esos. ¿Por qué? Porque usted tiene entrada a la vida eterna. Ha recibido el perdón de sus pecados por medio de Cristo Jesús. Por eso dice aquí que todo esto fue según las riquezas de su gracia, que Él, versículo 8, ha hecho abundar para con nosotros. Entonces, el amor de Dios fue tan grande, es tan abundante, su compasión es tan grande y tan inmensa, hermanos, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Él es nuestro sustituto, Él pagó nuestra culpa, y por eso dice: porque Dios es rico en gracia, hermanos. Es esa riqueza de su gracia, de su amor, de su bondad, que Él ha derramado entonces por medio de su Hijo para nuestro perdón. Entonces Él derrama esa gracia, derrama ese perdón en Jesucristo, pero también, hermanos, derrama ese amor en nuestros corazones, porque lo ha hecho abundar, dice Pablo, para con nosotros. Entonces, ahora por medio del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos recibir de esa gracia, tener esa abundancia de esa gracia en nuestras vidas, poder recibir esa gracia de parte de Dios en nuestras vidas día a día, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestros estudios, en el hogar, en donde sea que estemos, hermanos. Podemos recibir esas riquezas de su gracia abundantemente en nosotros. Por eso es interesante que aquí se repite tanto la palabra en Cristo, en Él, esos sinónimos. ¿Por qué? Porque todo es estar en Él, vitalmente unidos a Él. Entonces es por eso que el apóstol le llama esto riquezas. No tiene un valor calculable, es un valor incalculable que Dios ha dado. Es tan grande, tan valioso, que lo describe es unas riquezas de su gracia. Cristo, hermano, nos ha dado a cada uno de nosotros como creyentes ese valor incalculable. Amén. ¿Hubiera el hombre concedido un plan de salvación así como Dios lo ha trazado? Claro que no. Por eso dice en la siguiente parte, que esto fue en toda sabiduría y discernimiento. Y versículo 9 dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. El hombre no pudo, ni hubiera podido haber diseñado, creado un plan de salvación tal cual Dios lo ha hecho, hermanos, tan perfecto de principio a fin. Desde antes de la fundación del mundo, el plan ya está trazado y se está desenvolviendo y se está desarrollando. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, como lo dice aquí, en su infinito entendimiento, ha revelado este plan eterno al hombre para que el hombre crea y sea salvo. Dice Pablo, nos dio a conocer ¿el qué? El misterio. El misterio de esa voluntad que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, es algo que Dios nos ha dado.
Es un misterio que Dios lo dio al hombre, para que el hombre, al conocer ese plan eterno, se rinda delante del Señor y pueda venir a Él y pueda gozar de esa gracia que Dios quiere derramar. Por eso dice aquí que lo hizo según la buena intención que se propuso en Cristo. Lo hizo porque hay bondad, hay misericordia en Cristo Jesús. Entonces, qué interesante, nuevamente esa frase aparece, en Cristo, y esto nos muestra cómo en Cristo. Cristo es la ejecución del plan de Dios. Cristo es el que ejecuta el plan que Dios ha trazado. Él es el ingeniero, Él es el que diseña el plano, pero ¿quiénes lo llevan a cabo? Los albañiles, los que trabajan en la madera, los que trabajan en cemento, el electricista, el plomero. Ellos llevan a cabo el plan, pero el que creó el plan de salvación es Dios, y Cristo lo ejecuta. Por eso dice que todo es por medio de Él, según la buena intención que se propuso en Cristo Jesús. Así que el plan de Dios se lleva a cabo por medio de Cristo. Por eso Cristo vino a cumplir ese plan a la tierra. Por eso Él en sus últimas horas de vida dijo, si es posible que pase de mí esa copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino que la del Padre. Él sabía que Él estaba llevando a cabo un plan, cumpliendo un plan de parte de Dios. Entonces dice el versículo 10, con miras a la buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, ¿de qué? De reunir todas las cosas, nuevamente vea la palabra, en Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están ¿en dónde? En la tierra. El plan de Dios tiene un tiempo establecido, hermanos, en donde todas las cosas han de ser reunidas ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Cristo es y será la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, y en Él serán reunidas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso dice en Filipenses que toda rodilla se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Pero nuevamente dice al final, para la gloria ¿de qué? De Dios Padre. Él diseñó el plan, Cristo lo lleva a cabo y reúne todas las cosas en Él. Por eso dice Colosenses 1:16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces todo el plan que Dios diseña es en base a Cristo. Él lo va a llevar a cabo y todo lo ha creado conforme a Él. Y Él lo lleva a cabo. Por eso el pecado, hermanos, desintegró esa unión con Dios. Pero Cristo ahora viene y reúne a todo. Reúne a todo, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Qué interesante, ¿no? Dice, sigamos leyendo el versículo 11. También en Él, refiriéndose a Cristo, vea, estamos observando la obra de Cristo ahora. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, observe cómo no solamente hemos recibido redención, perdón, iluminación, sino que nuestra unión a Cristo nos ha dado también una herencia, es decir, derecho a una gloria futura. ¿Qué pasaría si usted ahorita le dijeran, fíjese que usted no sabíamos y resulta que usted es hijo de Carlos Slim y va a recibir toda la herencia de Carlos Slim cuando muera? Ay, sería, yo de verdad, yo soy hijo de... no sabía. ¿Por qué? Porque pues es un hombre millonario, ¿no? Entonces cualquiera diría, vas a recibir la herencia de Carlos Slim. Pero vean lo que dice aquí, que en Cristo hemos obtenido una herencia también. Es una herencia, hermanos, que como lo vimos al principio, está en los lugares celestiales. Está en los lugares celestiales, es decir, tenemos derecho, hermanos, a la gloria eterna. Como lo dijo Pedro en su primera carta, versículo 4, hemos obtenido una herencia incorruptible, una herencia inmaculada, una herencia que no se marchitará,
que está reservada en los cielos para los creyentes. Eso es lo que ha obtenido el Señor por medio de su sacrificio. Esos son los beneficios de la redención. Tenemos una herencia. Usted dice, hermano, pero es que yo no tengo familia adinerada aquí en este mundo. ¿Qué me va a tocar? ¿Qué va a hacer de mi vida? Hermanos, pues quizás esa sea la terrible noticia aquí en este mundo, pero como creyente, hermano, usted tiene una herencia incorruptible. Usted tiene una herencia que no se marchitará, donde los ladrones no podrán robar, donde los ladrones no podrán llevarse esa herencia. Está reservada en los cielos para todo aquel que cree en el Señor. Entonces, qué interesante cómo hemos recibido esa herencia desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para recibir esa herencia según el propósito de Dios, según el consejo de la voluntad de Dios. Entonces, esa herencia ya fue definida, hermanos. No depende de si usted la quiere o no. Ya está esa herencia. Va a ser dada a todos aquellos que perseveren hasta el fin y que logren obtenerla. Entonces, vea cómo es según el propósito de aquel. Entonces, podríamos resumir que todo lo logrado por Cristo a nuestro favor, entonces es la realización del plan eterno de Dios. Es lo que vemos aquí. Luego dice el versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Pablo, al decir aquí nosotros los primeros, Pablo se refiere pues a esa comunidad de creyentes judíos. Los judíos desde el Antiguo Testamento pues recibieron el conocimiento de la voluntad de Dios por medio de la ley, lo que Dios quería, lo que Dios esperaba de su pueblo. Entonces ellos recibieron de antemano, ¿no?, esa voluntad de Dios, ese plan de Dios. Entonces dice Pablo aquí que a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Entonces a ellos les fue anunciado desde el Antiguo Testamento este plan. Entonces sobre ellos vino primeramente, y sobre ellos también descansaba la responsabilidad de transmitirlo, hermano. ¿Por qué? Porque ese plan, al ser dados a ellos, traía un propósito, que fuera llevado a quienes, a todos los demás. No era un plan dado a ellos para que ellos se lo quedaran, no, era un plan dado a ellos para que ellos lo transmitieran, con el propósito de que Dios fuera glorificado. Por eso dice aquí que fuimos los primeros en esperar en Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente la nación de Israel esperaba el Mesías. Parece que los primeros discípulos se preguntan, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a alguien más? Entonces ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que Él fuera alabado y glorificado por su gracia. Entonces ahora, a continuación de estos versículos, Pablo va a elogiar ahora la obra del Espíritu Santo y va a hablar del papel salvífico que esta tercera persona de la Trinidad tiene en el plan de Dios. Vea el versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, vea lo que pasa, fueron sellados en Él. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, pues aquí ahora nuevamente nos aparece esa palabra refiriéndose a Cristo. En Él, estando en esa unión vital con Cristo, en esa unión inseparable con Él en nuestra vida cristiana, hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Y aquí Pablo me llama la atención que dice que escucharon el mensaje de la verdad. Ellos escucharon el Evangelio, prestaron atención al Evangelio. Y ese Evangelio, al escuchar ese mensaje de la verdad, eso trajo salvación. Hermanos, cuando nosotros prestamos oído a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, no vamos a quedar igual. No vamos a salir igual de un lugar. No vamos a salir como llegamos. Tiene que haber un efecto en nuestro corazón y en nuestras vidas, porque estamos escuchando la verdad de Dios. Algo que trae salvación a nuestras vidas. Por eso dice Pablo que cuando ellos escucharon este mensaje de verdad,
ellos fueron salvos. Ellos creyeron al mensaje e inmediatamente recibieron el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted cree, hermanos, verdaderamente, cuando usted cree en el Evangelio, verdaderamente cree en el Señor y reconoce que el Señor ha pagado su deuda delante de Él, usted es sellado. Inmediatamente, como sale un producto de la fábrica, ¿no? Sale sellado con la marca del fabricante. ¿Por qué? Porque es su sello de autenticidad que le pertenece. Entonces, cuando usted ha creído al Evangelio, a la verdad de Dios, es sellado en Cristo por medio del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que Jesús dijo, Lucas 24:49, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Jesús dijo también, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo vaya para que sobre ustedes venga ¿quién? El Consolador. Él estará en ustedes y con ustedes. Es el sello, hermanos. Es el sello que recibimos de que verdaderamente hemos creído. Si usted me dice, yo soy creyente, yo no puedo garantizar. Nadie de nosotros puede garantizar que alguno de nosotros es creyente. Usted lo sabe si tiene el Espíritu Santo en su corazón. Usted lo sabe, el Espíritu Santo le da testimonio de que usted es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, nadie puede examinar a otro. Entonces, esto es el sello, hermanos. Si usted sabe que ha sido sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le redarguye de pecado, le guía en su vida diaria, usted puede estar seguro de que usted ha creído verdaderamente. Entonces, ese es el sello, hermanos, que hemos recibido al creer en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo aquí que es la promesa. Es la promesa de parte de Dios. Es la promesa que Él dio de derramar de su Espíritu Santo sobre nosotros. Y más adelante dice en el versículo 14 que este Espíritu Santo nos es dado, observe, nos es dado como una garantía de nuestra herencia. Es algo que nos ha sido como quien dice, ahí va el adelanto de que recibirás la herencia eterna. Esto garantiza de antemano de que tendrás aquella herencia. Es por eso necesario, hermanos, que vivamos una vida llena del Espíritu. Si no vivimos una vida llena del Espíritu, pues la garantía que deberíamos de tener en nosotros para esa herencia, pues no está. Es necesario que tengamos ese sello, porque sin ese sello, pues la herencia prácticamente no será recibida. Entonces, el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, observa el papel, hermanos, que juega el Espíritu Santo en el plan de salvación. Es el sello. Es el sello cuando usted va de paseo a Cancún y usted entra al hotel, ¿qué le ponen inmediatamente? Una bandita, un sello. Y usted entra y disfruta de todo lo que hay en el hotel, ¿no? Pero si usted se lo quita y sale y dice, no, es que me lo quité, ¿y por qué no lo anda? Pues no pertenece a ese hotel. Era la garantía de que usted pertenece a ese lugar y que pagó un espacio ahí. Si no lo tiene, entonces ¿cómo usted justifica que entró a ese lugar y que pagó y que lo tenía? Entonces es el Espíritu Santo, hermanos, la garantía de que hemos de recibir esa herencia. Entonces, quienes son sellados, quienes tienen ese sello, pueden estar seguros, hermanos. Pueden estar seguros de que el Señor les dará esa herencia eterna. Es importante, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo, que en nuestra vida diaria el Espíritu Santo nos guía, y lo hemos visto en el estudio en Gálatas. Ser llenos del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso manifiesta, hermanos, que somos sellados. Eso manifiesta de que hemos recibido ese sello. Y dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Entonces, qué interesante de que andar en el Espíritu, hermanos,
nos garantiza poder recibir esa herencia. Entonces el papel que juega el Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía de que hemos de recibir esa herencia que Dios ha dicho, esa herencia que llevará a cabo, en donde llevará a cabo nuestra redención final. Por eso todavía, hermanos, estamos a un pasito. Lo que pasa alrededor del mundo, las guerras, una pandemia, eso y lo otro, es los principios de dolores, hermanos, de que la redención final para obtener eso que Dios ha comprado por medio de su Hijo amado, se está a punto de llevar a cabo. Entonces, ¿cómo sabremos que hemos de ser redimidos y obtenidos herencia? Por medio del Espíritu Santo. Y al final Pablo termina nuevamente con esa frase: para la alabanza de la gloria de Dios. Todo esto, hermanos, Dios lo ha llevado a cabo. Todo este plan eterno donde Él ha hecho el plan, donde el Hijo lo ya ha llevado a cabo y donde el Espíritu Santo también sella para obtener ese plan, es para la alabanza de su gloria, para que Él sea alabado y glorificado. Entonces, este pasaje, hermanos, nos ha ido hablando de la gloria que Dios ha de recibir, que nos eligió en su amor, nos redime por su gracia y nos identifica con su Espíritu Santo, hermanos. Todo para que Él sea alabado y glorificado. Amén. Entonces, hermanos, meditemos en este pasaje. Como les decía, podemos leerlo, escucharlo en un audio, en el YouTube, y meditar en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y vayámonos pensando en eso, los beneficios que el Señor nos ha dado, de la redención, lo que Él realmente ha dado a nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Y nos ponemos de pie y cantamos una última alabanza. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia en nuestra vida, Señor. Y gracias, Señor, porque has obrado grandemente, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, Señor, con un propósito. Nos has traído, Señor, aquí con un propósito, Señor, y es poder conocer, Señor, ese plan eterno, Señor, que tú, Señor, creaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Sin duda, Señor, es algo que nuestra mente, Señor, no logra comprender a cabalidad, Señor. Pero que tú has revelado este misterio en tu palabra, Señor. Y que cuando venimos a ella, cuando nos acercamos a ella, lo podemos llegar a conocer, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo amado, Señor, derramaste en la cruz tu amor, derramaste tu gracia, Señor. Y por medio de su sangre, Señor, hoy podemos obtener ese perdón de nuestros pecados. Hoy podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor. No como tus enemigos, sino ahora como esos que han sido adoptados como hijos, Señor. Gracias, Señor, porque al creer tenemos la certeza de que tu Espíritu Santo ha sido puesto y derramado en nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu Santo ahora habita en nuestras vidas, Señor, y es el que nos guía, es el que nos conduce y nos muestra tu voluntad, Señor. Tan solo ayúdanos, Señor, a andar conforme el Espíritu, Señor, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el hogar, en nuestro matrimonio, en donde sea que vayamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer esta verdad, Señor, a poder vivir para tu gloria, Señor, a vivir para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor. Permite, Señor, que esta verdad que acabamos de leer pueda quedar cincelada en nuestro corazón, de manera que venga ese genuino, Señor, arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. También te doy gracias por aquellos que nos visitan por primera vez en este lugar, Señor. Te pedimos que tu palabra haga esa obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Amén. Hermanos, vamos a cantar una última alabanza para despedirnos. Amén. Déjenme nomás acomodarlo por aquí. Ahí va. Eso, señores, no los invité yo. Ahí va.
Vamos a